Hola, soy Juanma García, profesor en el Departamento de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España. Y en esta serie de vídeos sobre demografía y población estamos viendo cómo hacer un análisis de las tendencias de mortalidad. Son análisis relativamente simplificados, muy centrados en la parte más técnica, y en esta serie hoy me quería detener en las diferencias que puede haber en las tendencias de mortalidad en el caso de la población española por nivel educativo, una variable muy sociológica y que en muchas ocasiones se define incluso como la causa fundamental. Es bien conocido que hay enormes diferencias de mortalidad por nivel socioeconómico entre poblaciones y dentro de una población, y que es fundamental su análisis para intentar establecer políticas que nos conduzcan hacia una convergencia de supervivencia por nivel educativo. Estos datos los vamos a tomar del INE, del Instituto Nacional de Estadística de España. En sus indicadores demográficos básicos de mortalidad tenemos tasas de mortalidad por nivel educativo, como podéis ver, y también esperanzas de vida por nivel educativo. Están disponibles desde hace poco tiempo, desde el año 2016, si bien también los podríais calcular. ¿Cómo? Pues de la manera en que calculamos tasas específicas de mortalidad sería añadirle los niveles educativos que correspondieran y hacer los cálculos correspondientes. En este caso, como no los tenemos descargados, los tenemos en el Excel, que tenéis la plantilla en el enlace en la descripción del vídeo, y veis que he descargado para ambos sexos, el conjunto de la población de España en 2018, la tasa de mortalidad para 4 niveles de educación diferentes: primaria o menos de primaria, secundaria primera etapa, secundaria segunda etapa y estudios superiores. Veis que aparece desde los 25 años, que es la edad en la que se supone que ya hemos alcanzado el nivel educativo máximo que vamos a tener a lo largo de nuestra vida, que bien, por supuesto, puede haber formación a lo largo del resto de la vida, pero es por eso que aparece a partir de los 25. Y lo vemos que aparece hasta los 100 años y más. Bien, vamos a comparar, para simplificar el análisis, los dos extremos: estudios primarios o menores con estudios superiores. Veis que aquí lo que tenemos son tasas de mortalidad por 1000, por ejemplo, y así aparecen a lo largo de todos. Por ejemplo, por ver uno que sea con un número amplio, vemos que la tasa de mortalidad de las personas de 90 años con estudios primarios es de 147, mientras que la tasa de mortalidad por 1000 de personas con estudios superiores a los 90 años es de 131. Veis que hay una pequeña diferencia. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer para ver las diferencias existentes entre cada nivel de estudios? Pues una opción muy interesante es la de calcular una ratio. Os recuerdo que una ratio lo que hace es poner en relación, voy a poner en otro color, dos eventos para ver cuánto de más es el que ponemos en el numerador sobre el denominador. En el caso de la ratio de mortalidad por nivel educativo, como sabemos que la tasa de mortalidad es mayor en estudios primarios, vamos a poner en el denominador la tasa de mortalidad de estudios, vamos a ponerlo en verde para seguir la idea, universitarios o superiores, mientras que vamos a poner en el numerador la tasa de mortalidad de estudios primarios. Simplemente esto. Se calcula muy simple en el Excel. Tenemos los datos y solo lo que vamos a tener que hacer es, para cada edad, dividir la mortalidad de personas con estudios primarios a cada edad entre la mortalidad de los estudios superiores. De este modo vamos a tener factores multiplicativos que se interpretan en términos
factoriales en términos multiplicativos. En este caso vemos que este 5,73 nos indica que la mortalidad de las personas con 25 años que tienen estudios primarios es 5,7 veces mayor que la que tienen estudios superiores. Y ya nos quedaría solo arrastrar hacia abajo y tendríamos todo el ratio de mortalidad en el ciclo vital completo. Ya lo que podríamos hacer es graficarlo para ver qué es lo que ocurre. Esto lo podemos hacer con insertar, y al ser un ciclo etario lo podemos hacer con un gráfico de líneas. En el resto de vídeos que podéis ver en esta lista de tutoriales de demografía y población, os enseño cómo hacer un gráfico de una manera muy simple, con más detalle, y también pues, cómo darle cierta elegancia. ¿Veis acá? Vamos a moverlo para verlo bien en una hoja nueva. Le ponemos siempre un nombre que sea descriptivo. Vale, vamos a hacerlo aquí. Y veis que lo que nos aparece es la evolución de esa ratio de mortalidad por nivel educativo a lo largo de todo el ciclo vital. Dos cosas que creo que son importantes. Lo primero es siempre muy interesante ponerle los datos de modo que tengamos las etiquetas del eje horizontal. Elegimos que son los años en este caso. Como os digo, tenéis un vídeo donde lo hago con más detalle. Ya no aparece acá. Si queremos quitarle el valor años, lo que podemos hacer es simplemente hacer una serie, de modo que al tener 3 puntos podemos arrastrar hacia abajo y tenerlo todo, y al ser relacional con el gráfico veis que ya se nos queda aquí mucho más claro. Y luego os recuerdo que las ratios, ¿con qué punto se comparan? Se comparan con el 1, es decir, cuando la tasa de mortalidad de primarios es igual que la tasa de mortalidad de universitarios, al dividirlo nos sale 1, de modo que es el punto de comparación. Es interesante ver esto porque así vemos en este gráfico, al comparar con el 1, que en todo el ciclo vital la tasa de mortalidad de los estudios, de las personas con estudios primarios o inferiores, es siempre mayor que la de las personas con estudios superiores. Si bien hay un descenso que se produce a lo largo de todo el ciclo vital. Hay varias explicaciones al respecto, no vamos a entrar en ellas de interpretación, simplemente os lo quería mostrar cómo hacer esta ratio de mortalidad por nivel educativo, y que tenéis los datos disponibles y que hay un efecto selección, efecto generacional. Es muy interesante siempre que en lugar de hacer los análisis por edad lo hagáis desde el punto de vista de la generación, lo veremos en otro momento, pero lo tenéis aquí presente. Hay diferencias claras de mortalidad por nivel educativo, y estas se traducen mucho más claras en esas diferencias entre extremos de estudios superiores y estudios primarios o inferiores. Aquí también hay que ver que la ley de los pequeños números también puede influir, ya que tenemos muy pocas defunciones a esas edades, y de las que se producen solo están asociadas a cuestiones, a causas externas, extrínsecas, que son más comunes entre los niveles educativos más bajos, por cuestiones laborales o comportamientos de riesgo. Y también hay un efecto de ese tipo. Pues muy importante, esta variable sociológicamente es fundamental, y esto lo podemos traducir también a esperanzas de vida, que podéis descargar o calcular si queréis, descargar más simple del INE. Tenemos en la hoja de E sub 0 nivel educativo las esperanzas de vida al nacimiento, las esperanzas de vida, no al nacimiento, a distintas edades, igualmente 25, 30, 35, cuando ya se cumple todos los años en los que se supone que ya hemos completado los estudios. Y os recuerdo que la esperanza de vida lo que mide es el número medio de años de vida que le queda por vivir a una persona de cierta edad,
En este caso, por ejemplo, en los estudios superiores sería que a las personas con estudios superiores que tienen 25 años en 2018 le quedan por vivir de media 60 años. 60,3 en concreto. En cambio, a esa misma edad, si tienen estudios primarios o menores, se espera que se viva una media de 57,3 años, prácticamente una diferencia de 3 años. Es muy interesante ver cómo esas diferencias en mortalidad se traducen en diferencias en esperanzas de vida muy notables. Podemos calcularlas en términos absolutos, restando simplemente la esperanza de vida en estudios superiores a la de estudios primarios para cada grupo de edad. En este caso, no os lo he dicho, tenemos grupos quinquenales y veis que las diferencias pues, son de 3 años a esa edad y luego al calcularla para todo el ciclo vital veis que van disminuyendo. Siempre son positivas, de modo que es superior la esperanza de vida para las personas con estudios superiores, pero van disminuyendo las diferencias. Claramente asociado a la cantidad de años, a esa esperanza de vida, que al ser menor, a medida que aumenta la edad, pues se nota también esa diferencia. Eso en todo caso lo podemos también ver, para no caer en errores, hacer un análisis con la frecuencia o con las diferencias relativas. En este caso, lo que podemos ver es cuánto supone esta diferencia en términos porcentuales. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las esperanzas de vida absolutas de estudios primarios y estudios superiores. Simplemente calcularíamos con esta fórmula, hacer un porcentaje. Normalmente lo que hacemos es dividir el valor superior entre el valor inferior y restarle 1. El cálculo proviene de despejar una X en un cálculo, en una fórmula de cálculo de porcentajes. Y veis que lo que nos resulta es que hay una diferencia del 5% de esperanza de vida. La esperanza de vida de los estudios superiores es 5% o mayor que la de estudios primarios. Al lanzarlo hacia abajo, veis que en las generaciones más jóvenes la diferencia es menor. Veis que ahí está en torno al 5 o 6% que en las generaciones más mayores, en las que hay una mayor diferencia en torno al 9%. Este valor de 0,43 representa un 9%, mientras que este valor de 3 representa un 5% aproximadamente. De modo que aquí ya podemos ver que hay diferencias generacionales que se deben a alguna razón. Esto es muy interesante verlo desde el punto de vista generacional. En lugar de incluir en el análisis la edad, o aparte de incluir la edad, es ver a qué generación corresponden estas edades. Simplemente, como es de 2018, podemos restarle el valor de la edad. Ahora lo cambiaremos para que sea más simple y así tendremos que ponerle el 25 y el 30 para que veamos claramente y podamos hacer el cálculo de a qué generaciones se corresponde. De modo que la de 25 años sería nacida en el 93 hasta el 89, la de 30 a 34 años, recordad que son edades quinquenales, y vemos que hay diferencias entre estas generaciones nacidas del 78 en adelante con las nacidas en el 28, el del 33, el 38 en esos años. Claramente es un análisis generacional, hay un ciclo vital muy diferente que el que han vivido las personas, recordad, tanto en general como en las que tienen estudios primarios y superiores. Simplemente, por dejarlo para que lo veáis bien, sería básicamente hacer un análisis de este tipo. Tener por un lado una línea con la edad, que tenemos de 25 a 90, y otra línea con la cohorte o generación. De modo que los de 25 son los que nacieron en el 93 y los de 90 los que nacieron en el 1928, siempre pensando que estamos en 2018, son nuestros datos. Así podemos ver, aunque este está en orden cronológico inverso,
ver las diferencias que hay entre generaciones del 78 en adelante, las que hay del 1928 al 1948, por ejemplo, en los grupos de edad de 25 a 40 y entre 70 y 90. Y vemos esas correspondencias entre edades y generaciones. Y siempre recordad que en este caso, esto vale para cualquier análisis, en este caso en concreto lo estamos haciendo para comparar personas con estudios primarios frente a las personas que tienen estudios universitarios. Bien, simplificándolo mucho, las diferencias que había entre grupos poblacionales con estudios primarios y universitarios en estas generaciones son amplísimas. En cambio, estas diferencias han disminuido bastante en las generaciones más recientes, una cuestión puramente de cambio político, social, histórico, cultural, económico y también de recursos que nos provee el Estado y que tenemos con una disminución de la desigualdad entre grupos poblacionales. En todo caso, siguen siendo enormes esas diferencias. Hay diferencias altísimas. Por poner ejemplos, entre barrios de una misma ciudad puede haber diferencias de hasta 10, 12, 15 años, lo cual, aunque hayan ampliado las diferencias, aunque se hayan disminuido las diferencias existentes desde las generaciones más mayores hasta las actuales por su devenir del ciclo vital y lo que han vivido, siguen existiendo y son enormes y habría que también estudiarlas. Bueno, todo esto se puede graficar y darle las explicaciones correspondientes, comparando también no solo las esperanzas de vida, sino también lo que hemos analizado para las tasas de mortalidad y la ratio de mortalidad existente entre niveles educativos. Muy bien, recordad, fundamental el análisis sociológico en demografía para ver diferencias por nivel educativo, que da muchísima explicación. Aquí, como os digo, no hemos ahondado sobre ello, pero sí que veis que técnicamente es posible hacerlo y que nos da, con muy pocos datos, nos da muchísima información y muchísima capacidad analítica. Espero que os haya resultado de interés. Seguimos pues. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.